Buenos días, les habla David Betancourt desde Bogotá. Hoy vamos a hacer una entrevista en especial para Canal Capital, Televisión Más Humana, en el programa de Su Madre Naturaleza. Hoy nos acompaña Felipe Buitrago Restrepo, él es consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, coautor del libro de The Orange Economy, Economía la naranja. economía naranja, y nos acompaña hoy, a quien le agradecemos por su presencia. Estamos aquí desde la biblioteca Julio Mario Santo Domingo en Bogotá, y precisamente estábamos hablando hace unos instantes sobre la revolución informática, la revolución digital. Para muchos, y en el libro también ustedes lo pueden consultar directamente en el link del Banco Interamericano de Desarrollo, la economía naranja. Colombia, para muchos, y en el libro dice, se quedó, digámoslo, llegó tarde a la revolución industrial, llegó también un poco tarde a la revolución tecnológica, pero la primera pregunta para Felipe sería, ¿cómo vamos a hacer para que Colombia y América Latina no se quede tarde en la revolución de la información? Y también, para iniciar la entrevista, quisiéramos preguntarle primero para nuestros oyentes y nuestros televidentes, ¿cuál sería, así en simples términos, una definición de lo que ustedes proponen en su libro, que es muy interesante, muy fácil de leer? Son 240 páginas muy interactivas, tienen espacios en blanco para que ustedes llenen sus ideas. Hay mucha información interesante, los invitamos para que lo lean. Entonces la primera pregunta sería, ¿qué es esta revolución naranja? ¿Por qué naranja? ¿Por qué no verde? ¿Por qué no azul como se habla en Bélgica? ¿Y cuánto sería? ¿Cómo se podía calcular la fuerza laboral de esta economía en Colombia? Bueno, David, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí y poder compartir las ideas de lo que hemos estado investigando desde el banco en Washington sobre la economía creativa. Muy rápidamente, para nosotros la economía creativa es este conjunto de actividades que de manera encadenada transforman las ideas y nuestra identidad en bienes y servicios que enriquecen nuestras vidas. Estos bienes y servicios tienen una característica particular. Son bienes y servicios cuyo valor simbólico supera a su valor de uso. Un ejemplo es cuando yo estoy dispuesto a pagar más por la estética del vaso que por su capacidad para cargar o alojar un líquido. Esto lo puedo aplicar a prendas de vestir, lo puedo aplicar a diseño de infraestructura, lo puedo aplicar a cualquier cantidad de objetos que me gustan utilizar para adornar mi casa, o inclusive cualquier cantidad de servicios que yo puedo consumir para entretenerme. Si mi objetivo es únicamente perder el tiempo, pues tal vez no estoy en una industria creativa, pero si mi objetivo es enriquecer mi vida, es conocer otra cultura, es acercarme a mi herencia histórica, entonces estoy frente a un servicio de carácter creativo, un servicio naranja, como llamamos nosotros. Ahora, ¿por qué naranja? Sí. Esencialmente, todo comenzó con una discusión muy particular y fue una discusión bastante casual entre Iván y yo, en la que coincidió que recientemente habían hecho un análisis para el logotipo del banco que incorporaba el color naranja en una C, y habían hecho un análisis donde encontraban que el color naranja se asociaba con algunas tendencias o algunas prácticas culturales y creativas en Oriente y en Occidente. Casualmente yo venía desde hace unos años con la idea de que los trabajadores del sector eran los trabajadores del cuello naranja, sin haberlo desarrollado mucho, simplemente como una idea, porque un folleto del British Council de hace unos años, muy bien diseñado, tenía como un sol con el título de Industrias Creativas en diferentes idiomas y la portada era de color naranja. Entonces yo me obsesioné con el color naranja. Casualmente coincidió con que sí era un color muy asociado a la creatividad. Prácticamente por ahí iniciamos la investigación, porque nos dimos cuenta que necesitábamos darle al sector una identidad. O sea, el sector compite con diferentes definiciones: industrias protegidas por el derecho de autor, industrias de contenidos, industrias creativas, industrias culturales, y eso está bien, porque Sí. para diferentes tipos de políticas necesito diferentes tipos de definiciones. Pero lo que no estaba bien es que por tratar de definir o justificar mi definición, yo trataba de negar las otras. Lo que dijimos es, ¿qué hacemos? ¿Bajo qué definición podemos agruparlas a todas? Porque al fin y al cabo hay sectores que se pueden beneficiar de dos y tres definiciones, es decir, de dos o tres tipos de políticas. Sí.
Así Ahorita como hay vamos a hablar de sectores políticas que nada más se identifican con uno. Entonces buscamos algo que le dé una identidad global al sector para además competir por la atención del público. El sector de la ecología pues ha hecho una campaña muy buena, bastante orgánica también alrededor del color verde. Sí, el color verde. Nosotros pensamos que para el sector cultura hacía falta darle un color con fortaleza, un color con identidad que le permitiera asociarse con diferentes hacedores de políticas o tomar decisiones en materia de negocios. Bueno, y hablando de derechos de autor, de propiedad intelectual, de biodiversidad, me surge la pregunta, ahorita Colombia la semana pasada estuvo en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Hay un proyecto de acuerdo internacional para la protección de los recursos genéticos, de la biodiversidad, del folclore y del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas. ¿Qué lugar ocupa, digámoslo, la propiedad industrial derivada de todos estos bienes en la economía naranja de Colombia? ¿Y qué cooperación tiene el banco o qué estudios se han hecho al mismo tiempo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en este tema? Bueno, nosotros de entrada no hemos hecho ningún estudio de manera coordinada con la OMPI. Lo que sí hemos hecho es que para el libro de la economía naranja tomamos como base central la información que la OMPI ha producido en unos 15 o 16 países de la región de las Américas, y a partir de esa información la complementamos con otras fuentes que también tenían información relacionada. El tema ahí es un poquito complejo. La propiedad intelectual es mucho más amplia de lo que la mayoría de la gente se imagina. Tiene varias formas. Está el derecho de autor, que para nosotros el derecho de autor está completamente contenido dentro de la economía naranja. También está la propiedad industrial, donde tal vez patentes o la gran mayoría de las patentes no tendrían una asociación directa con la economía creativa o la economía naranja, pero por ejemplo los diseños, no todos, pero una gran mayoría de los diseños sí vienen a ser parte de la economía naranja. Las marcas es un sector o es una forma de propiedad intelectual industrial que también se asocia mucho con la economía naranja y crecientemente cada vez más con la economía naranja. Y después entramos al tema de los conocimientos tradicionales y la biodiversidad. Correcto. Ese es un tema mucho más complicado, con líneas delgadas, muy delgadas. Por ejemplo, ahorita mirando, qué pena te interrumpo, Sí. las propuestas en el marco de esta comisión intergubernamental, no vemos muchas propuestas de América Latina de este tema para la protección, solo vemos propuestas de Canadá, Noruega, Japón y Corea. Entonces uno se pregunta qué está pasando, porque es que hace ya muchos años que se está hablando de la protección de estos recursos que son claves para América Latina y su desarrollo, pero parece que hay como una timidez de parte del gobierno, de parte del ministerio y obviamente de las universidades. Pues el tema en general es que desafortunadamente ciertas corrientes de pensamiento son muy antipropiedad intelectual en la región. Okay. Y cuando uno está en contra de un sistema que le da propiedad sobre los conocimientos, simplemente deja de comprenderlo. Yo no sé, yo soy más, ahí digamos que sería mucho más crítico de la posición de muchas ONGs al respecto, que han hecho tan difícil el trabajo de los gobiernos en torno al tema de la propiedad intelectual. En derecho de autor es impresionante el trabajo que hacen para limitar la capacidad de acción que tienen los gobiernos para proteger el derecho de autor. Lo mismo sucede con temas de patentes, lo mismo sucede con diseños y propiedad industrial. Entonces, al final del día, si yo no tengo una fortaleza sobre la parte comercial, cuando llego a la parte que no es comercial, sino que es de protección pura de conocimientos tradicionales y biodiversidad, el problema que ya tengo es que no tengo una cultura de respeto y tengo que a los expertos son bastante temerosos de enfrentarse a estas ONGs que les dificultan la vida cuando se meten a proteger. Entonces yo creería que aquí hay un trabajo digamos de mucho desconocimiento por parte de lo que es la propiedad intelectual. La mayoría de la gente cree que la propiedad intelectual es como un monopolio o algo así. Exclusivo. En la realidad es que si no existe, es como si yo no tuviera propiedad privada en la tierra o en los edificios. Si yo no puedo poseer un edificio, yo no puedo negociarlo. Si yo no puedo poseer una idea, tampoco puedo negociarla. Si yo soy un creativo y no tengo ningún derecho de propiedad sobre mis ideas, yo no tengo con quién negociarlas. Así yo no sé a quién directamente las explote. Si yo no tengo ese derecho de propiedad, yo no tengo cómo llegar a una corporación para decirle, yo, que soy el dueño de esta idea,
se la puedo licenciar para que usted la comercialice y me dé unas regalías. Desafortunadamente la percepción es que el creativo, que muchas veces no está bien informado, en parte porque vive dentro de una cultura donde no se reconoce la propiedad intelectual, donde se cree que todo de la cultura es gratis, pues eso nos afecta y genera que el creativo se desconecte de su propiedad. Si el creativo se desconecta de su propiedad y no entiende que tiene unos derechos, es muy fácil para cualquier persona explotarla sin reconocérselos. Lo que pasa con mucha frecuencia es que como el creativo no puso atención porque no tiene un entorno que le diga su propiedad intelectual vale, sino que le dicen es la cultura es gratis, los contenidos son gratis, pues naturalmente la persona cree que así es. Sí, o sea, el tema de los incentivos, esto ha sido desarrollado por economistas como Joseph Stiglitz. Hay varios libros que él ha publicado y que muestra exactamente los argumentos contrarios. Sin embargo, hablando ahora de políticas, y esa va a ser la segunda parte de esta entrevista, creemos que para el ITES es claro que Colombia debe desarrollar una política global, una política integral en el tema de la propiedad intelectual, de la reindustrialización de Colombia, y en ese orden de ideas, mirando al final de su libro, ahí usted propone 7 elementos en el diseño de políticas. Usted dice que no hay fórmulas mágicas. No existe. Es una frase que ustedes tienen en el libro, muy interesante. Entonces, me gustaría preguntarle, además de la inspiración, la inclusión, la integración, la infraestructura, industria y el papel de las instituciones, ONGs, empresas, etc., ¿qué otros elementos adicionales hay que incluir ahí en el momento de diseñar una política integral de innovación para Colombia, teniendo en cuenta ahorita el problema de la competitividad del agro y de la necesidad de lograr la reindustrialización del país? Y al mismo tiempo que hay que tener en cuenta que existe un déficit comercial, hablando en el tema de la economía naranja en Latinoamérica. Entonces, ¿cuál es el papel del Estado, de los gobiernos, tal vez los incentivos económicos, fiscales que tenga el gobierno para entrar en el tema, de los emprendedores colombianos para promover la exportación de bienes y servicios que tengan un valor agregado? Realmente la piedra angular de todo el sistema es la propiedad intelectual. Okay. Si yo no tengo la posibilidad de transar mis ideas, si no tengo una forma de protección que me permita ejercer propiedad sobre los contenidos que yo creo, ahí no hay ninguna economía que generar, o es muy precaria si se trata de crear valor agregado. Ahora, en la medida en que yo pueda crear valor agregado sobre esas ideas en su proceso de transformación en bienes y servicios, y acercarlos a mercados que crecientemente serán de nichos, no obstante van a existir productos que van a ser dominantes y que van a aparecer como el único producto. Lo relevante ahí es que este es un trabajo que se hace con un sector cuyos principales agentes no son grandes corporaciones, sino que están altamente fragmentados y que dependen de una ecología, un ecosistema donde hay agentes de diferentes tamaños y donde ninguno puede ser dominante realmente. Me explico. Si yo tengo una cantidad dominante de agentes muy grandes que impide el crecimiento de agentes de tamaño medio y tamaño pequeño, la renovación de contenidos, la diversidad se me agota y el modelo de generación de bienes y servicios con valor agregado se me agota. Si por el contrario tengo ausencia total de grandes corporaciones, por ejemplo de las majors, me encuentro en una situación en la que no hay nadie que tenga el capital de riesgo en suficientes cantidades para diversificar un portafolio con diferentes artistas y creativos que le permitan encontrar a aquellos que tienen una mejor comunicación con públicos amplios. Eso también es problemático porque entonces sucede que estos contenidos se alimentan de los demás contenidos. Hay un efecto, si se quiere, como de redistribución de ingresos en la medida que se generan estos. O sea, me refiero, los grandes artistas o los artistas más reconocidos o los creativos con mayores contenidos son los que justifican la construcción y el desarrollo de ciertas infraestructuras, que después pueden ser empleados por otros artistas y beneficiarse de esas infraestructuras que no se habrían construido y desarrollado si no fuera por la existencia de las otras. Entonces esta ecología es muy difícil de balancear y nunca está en equilibrio. Sí. Siempre hay una tendencia por un lado. ¿Cómo crear esa infraestructura en Colombia para que ese equilibrio se logre y se logre aprovechar la fuerza laboral de los jóvenes? Se dice en el libro suyo también que
más o menos algo así como 107 millones de jóvenes en Latinoamérica y el Caribe, Sí, entre que 14 y tienen 25 años. entre 14 y 25 años, que tienen la tarea de llevar la bandera de la economía naranja. Entonces, ¿cuál sería, digámoslo, esa estrategia para Colombia? Si usted pudiera recomendarle aquí al gobierno algo así concreto, unos pasos a seguir para desarrollar esta política, ¿cuáles serían esos ingredientes? No, lo primero es que las políticas para el emprendimiento, por ejemplo, suelen forzar una formalización demasiado temprana, que es demasiado costosa para muchos emprendedores, pero al mismo tiempo se pretende que el creativo sea emprendedor. El creativo debe entender de emprendimiento, pero el emprendedor es una persona diferente que tiene una visión de mercado y que sabe encontrar nichos para un contenido. Es decir, lo que necesito es un matrimonio de con mucha confianza, alimentado y basado en la propiedad intelectual entre un emprendedor, una persona con una visión comercial, y un creativo, una persona con una visión de ideas, de símbolos, de transmisión ancestral. Este matrimonio debe estar solidificado, como le digo, sobre la base de la propiedad intelectual, Sí. para que pueda presentar un proyecto sensato a un inversionista. Este es el triángulo de innovación sostenible que llamamos en el libro, donde tenemos un creativo, un emprendedor y un inversionista de riesgo, que puede ser capital ángel, puede ser capital semilla del gobierno, puede ser inversionistas. Todo depende de a qué tipo de contenido, qué tipo de bienes o servicios esté generando desde esas ideas. Ahora, esto... Pero también puede haber creativos que son emprendedores al mismo tiempo. Claro que sí, claro que sí. El punto es que un creativo emprendedor va a tener una capacidad de hacer negocios y de crear mucho más limitada que una llave de un creativo que entiende de emprendimiento y un emprendedor que entiende de creatividad. Porque así el emprendedor puede dedicarse a buscar los mercados y a establecer modelos de negocio, y el creativo a generar ideas con mayor celeridad. Ahora, esto no es uno a uno. Generalmente es lo que está detrás de eso, es una cantidad enorme de creativos, una cantidad enorme de emprendedores, y por eso es importante que haya reglas muy claras que les permitan relacionarse, porque este no es un sector que funciona con trabajos o empleos, es un trabajo de proyectos. Es un trabajo donde es muy fluida la relación. Hoy usted es emprendedor y yo soy creativo, pero mañana yo quiero emprender en un tema donde usted es el creativo. Y esta es una relación muy fluida que se da en muchos campos. Con el tiempo algunos se especializan, más emprendedores, más creativos. Pero lo importante es que el sistema permita esa flexibilidad, porque es un sistema donde los modelos de negocio no están preestablecidos. Funcionan en algunos niveles, pero evolucionan. Pero en la base de la creación y del emprendimiento son modelos muy fluidos que cambian con mucha frecuencia. Ahí es donde yo tengo que entender, como organismo público, como institución del Estado, que yo no puedo llegar a preestablecer una sola fórmula o un solo mecanismo para que esto funcione. Yo tengo que crear un espacio, un ecosistema donde los diferentes modelos tengan oportunidad, donde yo entienda que esta es una economía de fracasos. Nosotros estamos acostumbrados a mirar el desarrollo económico desde una perspectiva industrial, donde el producto final es muy cierto, y parte de esa certeza es que yo tengo asegurado un cierto éxito. Sucede que, claro, si yo quiero construir una fábrica de etanol, yo puedo decir, invierto $200 millones para generar 4.000 empleos permanentes durante un periodo de 15 o 20 años. Sucede que en el sector creativo, yo para crear 4.000 empleos, necesito generar más o menos unos 100 emprendimientos exitosos. 100 emprendimientos exitosos implica que yo tengo que invertir más o menos unos 1.000 emprendimientos. Porque 900 emprendimientos van a ser ensayo y error, generando modelos o probando modelos que finalmente van a llegar a esa generación de riqueza. Ahora, ustedes en el libro citan a Charles Darwin, quien dice que quien sobrevive no es el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio. Exactamente. Creo que es una frase que sintetiza bien lo que... Exactamente, se trata de eso. Aquí tenemos que entender que el ensayo y error, o como se dice ahora en el entorno digital, hacer, lanzar y corregir, es la forma de hacer las cosas. Yo no puedo tener o pretender tener un control previo sobre todo lo que se va a hacer. Yo tengo que entender como diseñador de política pública que un componente enorme de lo que yo estoy haciendo es incierto. Yo no puedo exigirle al emprendedor un resultado específico. Yo tengo que entender que el emprendedor va a encontrar un camino y que mi único trabajo es darle una herramienta para que lo busque. Y ese camino puede estar basado en un fracaso. Recientemente, no sé si se ha visto que en redes sociales circulan una serie
de cartas de rechazo a grandes creativos. Sucede que esas cartas de rechazo son integrales en el proceso que ellos sean exitosos. Tenemos que entender, tenemos que darle a nuestros creativos, a nuestros emprendedores las herramientas para llegar a para enfrentar esos fracasos de la manera más constructiva y productiva en el largo plazo que sea posible. Sí, eso es desde la perspectiva, digamos, del Estado. Y ahora quisiéramos preguntarle desde la perspectiva del emprendedor, ¿sí? Del joven de 24 años que acaba de terminar en el SENA, que sacó un crédito de pronto con Bancoldex y que quiere lanzarse como emprendedor. ¿Qué consejos le da a usted desde su experiencia en esta investigación? Pues lo primero es que uno tiene que entender cuando está en un negocio, o en cualquier negocio, que uno no está solo ahí, que hay un entorno. Lo primero es que tienen que conocer ese entorno. Una de las quejas que frecuentemente le digo a los emprendedores creativos es que ellos hicieron una carrera o tomaron una serie de capacitaciones para diseñar, para crear, para hacer muchas cosas maravillosas. Nunca les dijeron que había una propiedad intelectual, que tenían que llevar una contabilidad, que tenían que controlar sus inventarios, que tenían que buscar canales de distribución. Entonces lo primero que hay que decir a un emprendedor es, si usted es muy creativo, usted no puede solo. Tiene que buscar a alguien que sepa de administración o aprender a administrar. Necesita alguien que sepa de propiedad intelectual o aprender de propiedad intelectual, porque si usted no tiene una idea de cuánto vale o cómo se puede apropiar y negociar lo que está haciendo, pues va a tener muchas dificultades para salir adelante. Lo otro es que tiene que entender el entorno en el que se encuentra. Sucede que si yo estoy tratando de hacer algo para lo cual no tengo los insumos cerca, pues es muy difícil que yo pueda construir una cadena de suministro de esos insumos. Usted quiere construir, si uno quisiera ser un emprendedor creativo en Colombia y no existiera una política en este momento de expansión de banda ancha, y yo estuviera soñando con hacer un producto que depende de una banda muy ancha, pues obviamente estoy haciendo algo que no va a tener ningún sentido. Hablando de banda ancha, ayer salió un reporte del Banco Interamericano sobre el tema, diciendo que Colombia ocupa el lugar número 6 en Latinoamérica en el desarrollo de la banda ancha. Efectivamente, la banda ancha es un tema que para mí es tal vez en este momento el más crítico en materia de infraestructura. O sea, es importante. Esa es la siguiente pregunta que teníamos con Mauricio, porque Colombia no tiene una infraestructura productiva en su sector productivo, tiene que desarrollarse, no solamente el tema físico, el tema de carreteras y para aprovechar los TLCs, pero no estamos listos, pero en el tema de la revolución digital me parece que la tarea es aún mayor. El tema es, en materia de exportaciones de servicios, está creciendo más rápido en todo el mundo que las exportaciones de bienes. Es importante hacer carreteras y todo eso para aprovechar la parte comercial del TLC, pero a mí nunca se me va a olvidar cuando estábamos en la negociación del TLC con Estados Unidos, que Gabriel Duque, que era el jefe de la mesa de servicios, me decía que él había pedido negociar servicios porque él quería negociar el futuro, no el pasado. En gran medida aquí seguimos pensando mucho en agricultura y en manufacturas. No es que no sean importantes, lo que pasa es que no son el futuro, son la economía del pasado. La economía del futuro son los servicios, y los servicios de contenidos van a ser el punto crítico de esos servicios. Si seguimos priorizando por encima de la formación de nuestros creativos y de nuestros emprendedores y de las personas que tienen como las habilidades para transmitir nuestra identidad, por la urgencia de corto plazo de generar algunos empleos manufactureros que no son competitivos y no son sostenibles, hay que hacerlos, pero sabiendo que son medidas paliativas, no medidas estructurales de largo plazo. Las medidas estructurales de largo plazo es una banda súper ancha, no una banda angosta. Corea del Sur está poniendo el ejemplo en este momento, y estamos hablando que Corea del Sur tiene en este momento una cobertura del 100%, no de banda ancha, de banda anchísima. No solamente eso, ellos están hablando de 4G, están hablando de 5G. Y seguramente mientras hablan de 5G están empezando en el 6, en el 7 y en el 8. En este momento, si yo soy un emprendedor creativo en Corea, yo puedo negociar o construir productos audiovisuales muy pesados en internet, en tiempo real, desde diferentes partes del país. Eso no lo puedo hacer en Colombia. Tengo que tener un canal dedicado dentro de mi propia oficina entre 4 creativos para poder construir un producto audiovisual muy pesado. En Corea pueden distribuir
ese trabajo en diferentes partes, en diferentes puntos geográficos. Entonces, por eso es que ahí sigo, la infraestructura más crítica del siglo XXI es la banda ancha, y tiene que ser no una banda pensando en que yo pueda decir que en cualquier biblioteca hay acceso a un computador que tiene Wikipedia, no, es que en cualquier parte del país de manera, se me olvidó la palabra, sin cables, de manera inalámbrica, sí, con Wi-Fi o con WiMAX, yo pueda subir contenidos muy pesados en tiempo real para trabajarlos de manera simultánea con 5, 10, 15, 20 o 100 personas en el resto del país, ojalá con gente en Corea, ojalá con gente en Taiwán, con gente en España y con gente en el Reino Unido. Sí. Porque las cadenas productivas de este sector no van a respetar ninguna frontera. Yo tengo que buscar es que dentro de la parte que yo, o de los papeles que yo juego dentro de esa cadena, sean los que generan mayor valor agregado. Yo tengo que estar a cargo de la parte de los contenidos y la parte donde se renuevan los modelos de negocio, de la parte donde se generan las marcas, la parte donde se genera la propiedad intelectual con mayor valor agregado. Y para poder hacerlo tengo que estar muy bien conectado. Yo tengo que, aquí se habla mucho de la posición geoestratégica de Colombia, sí, pensando en que por aquí tiene que pasar el comercio, no, para acá deberían pasar todos los cables entre Europa y Asia. O sea, Colombia debería tener una política en la que Colombia le entrega al inversionista que quiera construir el cable de banda más ancha entre Asia y Europa, que pase por Colombia. Porque si yo tengo ese cable y yo conecto con cables muy fuertes mi país a esa conexión, yo soy Asia y Europa. Interesante. Yo puedo ser un punto donde aporto a los contenidos, a los productos digitales que van a dominar el siglo XXI. Tengo que conectarme no con uno, sino con 10, 20 o 30 supercables con Estados Unidos. Si quiero, además, si tengo esa conexión y esa fortaleza, pues tengo que ser el hub de los cables entre Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. O sea, estamos hablando de posición. Las rutas comerciales de bienes manufacturados, ya tiene Panamá, estamos cerca, aprovechémoslas, pero démosle prioridad más bien a mover los datos, a mover los contenidos, que es donde además tenemos una ventaja bastante fuerte. Tenemos unas culturas bastante diversas, tenemos ideas que son respetadas y valoradas en muchas partes del mundo, pero como seguimos insistiendo en el pasado, entonces nuestros creativos más exitosos se van y firman en Miami, en Los Ángeles y en Madrid. Y algunos están yendo ya para Asia. Claro, por eso para nosotros es clave desarrollar estos incentivos para que los emprendedores de este sector se queden en Colombia generando empleo y oportunidades para los colombianos. Y en esos orden de días, ya para terminar, tenemos una estimación de cuánto es la contribución de la economía naranja en Colombia. Sí. Mirando el caso de Guatemala, en el libro se habla que Guatemala es casi el 5,8% y en México es mucho más alto que en Colombia, se llega casi al 11%. Entonces, sí. ¿Cómo vamos a hacer para que Colombia lidere en este tema de aquí al 2025, digamos? Pues me consta porque lo he visto de muy cerca que aquí se están tomando medidas muy serias en cuanto a entender la naturaleza de la economía naranja del país. Colombia es un país pionero en el mundo con el tema de las cuentas satélites de cultura. De hecho tiene en este momento la más antigua, y el modelo colombiano se ha aplicado ya en 6 países de América Latina, y eso es un buen punto para empezar. Ahora, el valor preciso siempre es complejo, las mediciones siempre son como se dice, son las mejores aproximaciones, o las aproximaciones más informadas a una realidad que suele ser bastante difícil. En el sector cultural es particularmente difícil encontrar números. En el caso de Colombia creemos que la cifra se encuentra entre el 3 y el 4% en este momento, con el potencial... Por debajo de Guatemala. Sí, como proporción sí, claro. Hay que tener en cuenta que en el caso de Guatemala es una economía mucho más pequeña, altamente dependiente de la exportación de artesanías. El caso de Colombia es una economía mucho más robusta y mucho más diversificada, con un sector financiero sólido, con un sector de construcción creciente, con un sector comercial bastante diversificado, además de una industria o una producción de hidrocarburos y de otras materias primas que también, digamos, hace parecer la economía bastante grande. Pues obviamente es más difícil competir como subsector. Sin embargo, estos son sectores que están atados a ciclos económicos que en este momento pues son ciclos que tendrán una tendencia decreciente. En el caso de sectores digitales es un ciclo económico de tendencia creciente de al menos por los siguientes 20 a 30 años.
Luego es una apuesta bastante sensata montarse en lo que llamamos el tren de la economía creativa, que es un tren que requiere gente muy bien capacitada. Aquí el tema de y gente que no tenga miedo también, ¿no? Porque pues el tema de la innovación o de la adaptación temprana, digamos se requiere gente con unas capacidades. Ahí vale la pena traer las 3 T's de Richard Florida. Exacto. Entonces la tolerancia no es que yo me aguante que el de al lado piense diferente, es que yo aprecie y valore que al lado mío hay alguien que piensa diferente y que aunque no esté de acuerdo, me importe que pueda pensarlo y que pueda decirlo. Es decir, la ausencia de censura es fundamental para la economía creativa, sí, así como la ausencia de rechazo a quienes piensan diferente. Eso no quiere decir que uno tenga que estar de acuerdo con todo el mundo. Eso quiere decir que uno tiene que aceptar que nunca vamos a estar de acuerdo todos y que eso es fundamental para que haya nuevas ideas y nuevas invenciones. La tecnología, en este caso particular, el acceso a la tecnología, el acceso a las comunicaciones es lo más crítico. De ese acceso y de la inventiva y de la creatividad se derivará entonces que haya desarrollos tecnológicos propios que enriquezcan ese ecosistema y pues obviamente el talento. Y el talento lo tenemos, y el talento es tal vez la materia prima mejor distribuida en el mundo. Donde hay gente y talento, el problema es dónde o cómo nutro yo ese talento. Porque una cosa es tener el talento y la imaginación, otra cosa es tener la posibilidad de expresarlo y de encontrar las oportunidades de mejorarlo, de refinarlo. Obviamente, pues hay una frase muy, muy linda por ahí de que a uno le toma 20 años ser un gran suceso, un gran éxito de la noche a la mañana. La mayoría de la gente ve únicamente el momento en que la persona surge. Alguien no existía y de pronto es el artista más importante. Pero si uno mira la historia, esa persona tiene detrás 12, 13, 14 años de formación musical, o de baile, o de experimentación, o de escritura. Es fundamental entender lo que Malcolm Gladwell llama las 10.000 horas de formación. Y cuando uno mira quiénes tienen 10.000 horas de experiencia en un sector o en una actividad antes de los 20 años, Steve Jobs, Bill Gates, Steve Wozniak, ellos tuvieron la oportunidad de, como niños y adolescentes, jugar con los primeros computadores, jugar con la tecnología. Cuando tenían 20 años, ellos no eran profesionales, ellos ya eran expertos, que están por encima de los profesionales. Ellos estaban adelante que los ingenieros de sistemas de 30 y 40 años de la época, que llevaban 20 años trabajando en un horario de 5 a 9. Ellos llevaban estudiando, aprendiendo y experimentando desde las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana durante 10 años. Cuando llegaron entonces, la experticia, el talento es muy importante, pero tengo que nutrirlo. La educación es crítica y necesito un sistema educativo que sea mucho más flexible, mucho menos prescriptivo y mucho más abierto a la búsqueda de soluciones, a la creación de soluciones, que a la búsqueda de respuestas en un libro o en un cuaderno. Sí, sobre eso, hace poco Rodolfo Ginás escribió un artículo interesante que muestra cómo en el sistema de educación a veces los profesores creen que tienen todas las respuestas y no le dan las herramientas a los alumnos para generar la deducción, la inducción y sobre todo mirar las causas y cómo las causas del problema y cómo todo el conocimiento interactúa, es decir, todo está, digámoslo, haciendo parte de un todo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hay que desarrollar, digámoslo, ese tipo de capacidades en los jóvenes en Colombia y utilizando las nuevas tecnologías de la información? Ahora hay un proyecto nuevo de entregarles tablets a los profesores y tal, pero hay que hacer mucho más que eso. Claro, digamos que tal vez lo que sirve mejor es la analogía del bebé que quiere la galleta que está sobre la mesa. Claro, el bebé es demasiado bajito para alcanzar la galleta, pero puede señalarla. Y el papá tiene ahí, o la madre tiene ahí una opción. Puede alzar al niño y acercarlo para que él mismo agarre la galleta, o puede tomar la galleta y entregársela. De esa decisión depende que el niño entienda que debe crecer para alcanzar la galleta por sus propios medios,
o que aprender a dar órdenes para que le traigan la galleta siempre. Al niño y al creativo hay que ayudarlo a acercarse, pero que haga el esfuerzo y cada vez un poquito más lejos. La educación para buscar respuestas, la educación para el siglo XXI es acercar, más no entregar. Porque además, si algo sabemos hoy, es que las respuestas cambian. Ahí es una frase de Mario Benedetti que me gusta mucho, que es que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Y eso está pasando ahorita. A finales del siglo XX pensamos que teníamos todas las respuestas sobre el desarrollo, y las preguntas cambiaron. Exacto. Si algo que yo puedo decir en este momento es que yo no sé qué va a ser exitoso. Pero sí le puedo asegurar que lo que sabemos no lo va a hacer. Bueno, Felipe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Llegamos al final de esta entrevista con Felipe Buitrago Restrepo. Los invitamos a que se acerquen al libro. Está sí, en buscarlo, la página web. bit.ly/economía naranja, la E de economía y la N de naranja en mayúsculas, o si no, economía naranja en Google sale de una. Perfecto, y los invitamos a que nos sigan por LinkedIn, por Twitter, también estamos en YouTube con Canal Capital, y muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Pero, pues, ¿cómo hace uno para convencer a los países de desenfocarse de lo urgente y concentrarse en lo importante?